Vamos a orar antes de ir directamente a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana nuevamente porque tú nos das a nosotros el privilegio de estar aquí, Señor. Tú nos llamaste por medio de Cristo Jesús para ser parte de tu pueblo, Señor. Y esto lo entendemos así, es algo que no merecíamos, Señor. Y mucho menos que tú te revelaras a nosotros por medio de tu palabra, Señor. Entendemos de esta manera, eres tú revelándote a nosotros literalmente por medio de tu palabra, por medio de la inspiración que por tu Espíritu Santo diste a hombres que escribieron, Señor, aquello que tú querías que nosotros supiéramos, esta gloriosa obra de redención. Señor, por esta razón, porque eres tú quien la habló, Señor, y eres tú el único que puede aplicarla a los corazones, te pido que por medio de tu Espíritu Santo hables a los corazones de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Usa mi voz, pero, Señor, desde ahora, Señor, prepara tú los corazones como tierra fértil donde la semilla pueda caer, pueda germinar, pueda crecer y pueda dar el fruto que más gloria te dé a ti y beneficio a ellos, Señor. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos a considerar algo juntamente conmigo. Y hay una pregunta que podemos hacernos y que estoy seguro que si bien no la has planteado de esta manera, estás de acuerdo conmigo que es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué son difíciles las relaciones interpersonales? ¿Por qué son difíciles las relaciones en el matrimonio entre dos personas que se juran amar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la abundancia, y se vuelve tan difícil esa relación? Porque son difíciles las relaciones hijos y padres, esa crianza de los hijos, cuando los hijos van creciendo y luego se vuelven aborrecentes y aprendemos hasta odiar a nuestros padres, etc. ¿Por qué se vuelven difíciles las relaciones laborales? ¿Por qué tenemos problemas en el trabajo? ¿Por qué hay tantas envidias y tantas cosas que derivan en tantos problemas? Y todo esto como consecuencia nos hace vivir en una sociedad cada vez más dividida, cada vez más polarizada, donde hay cada vez más divorcios, más ruptura familiar, más problemas laborales, y por más propuestas y propuestas y propuestas que hace los políticos, la cultura, etcétera, pareciera que no hay solución. ¿Por qué son tan difíciles las relaciones interpersonales? La respuesta rápida, mis hermanos, es porque somos por naturaleza seres egoístas. Somos seres egocéntricos que luchamos constantemente por establecernos como soberanos sobre los demás. Somos seres caídos que no consideramos a los demás como alguien digno de servir, sino consideramos a los demás como a todos aquellos que existen y deberían dedicar su existencia a servirnos y satisfacer nuestros deseos y necesidades. Nos consideramos superiores a los demás. Lo hicimos con Dios mismo, mis hermanos. La tentación en Edén de la serpiente para con Eva fue dudar de Dios, dejar de confiar en Dios y llevarla a pensar que si como humanidad se rebelaban contra Dios, podían ser como Dios y establecer sus propias reglas y no tener que someterse a este Dios. Si lo hemos hecho como humanidad contra Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer contra nuestro prójimo que está a nuestro alrededor? Pero el andar cristiano, mis hermanos, ha de ser diferente. Como cristianos, Dios nos ha provisto de la oportunidad de mostrar al mundo algo que el mundo no conoce, o que cuando lo ve se le hace como loco, ridículo y nefasto, porque no es la manera en la que el mundo quiere vivir, no es la manera en que como humanos con esta naturaleza pecaminosa queremos vivir. En este pasaje el día de hoy, Efesios 5 versículos 21 hasta el capítulo 6 versículo 9, vamos a ver en el
primer versículo que vamos a tocar, 5:21, un llamado a someternos unos a otros en el temor de Cristo. En los versículos 22 al 33, vamos a ver cómo someternos unos a otros en el matrimonio. En el capítulo 6, versículo 1 al versículo 4, cómo someternos unos a otros en la relación padres e hijos. Y en los versículos 5 al 9 del capítulo 6, cómo someternos unos a otros en el trabajo. Lo que este pasaje nos enseña muy claramente, mis hermanos, es que como cristianos debemos vivir nuestros matrimonios, familias o trabajos en sumisión y Cristo semejanza. Como cristianos debemos vivir nuestros matrimonios, familias y trabajos en sumisión y Cristo semejanza. Simplemente de escuchar esto ya te sientes incómodo. Y eso es precisamente lo que la palabra de Dios hace en nosotros. Y este es el punto que hoy quiero defender a la luz de la Escritura, a la luz de este texto. Así que vamos a leer, y si me acompañan poniéndose de pie para como reverencia a la palabra de Dios, leemos capítulo 5, versículos 21 hasta el 6:9. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con sinceridad de su corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres, sabiendo que cualquier cosa que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Puede tomar su lugar, por favor. Como cristianos debemos vivir nuestros matrimonios, familias o trabajos en sumisión y Cristo semejanza. Pero ¿a quién debemos someternos según este texto? La respuesta es a Cristo y por lo tanto los unos a los otros. No puedes hacer la primera sin la segunda, y mucho menos la segunda sin la primera. En este pasaje nosotros podemos captar con claridad lo que Pablo está haciendo, y si nosotros logramos comprender el enfoque de Pablo, vamos a poder comprender mejor toda la teología del Nuevo Testamento. Mira lo que dice en 5:21. Es este llamado a someternos unos a otros en el temor de Cristo. Si se dan cuenta, estamos comenzando en el versículo 21, donde terminamos el pasaje
anterior, es decir, la semana pasada también abarcamos hasta el 21 y esto pudiera parecer raro porque pareciera que está más conectado con esta serie de imperativos que vemos a partir del versículo 18 en 5, 18 al 21. Miren lo que dice: y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo. Lo que pasa es que aquí Pablo, ahora a partir del versículo 21, comienza a ahondar y a profundizar en cómo se ve ese someterse los unos a los otros en el temor de Cristo, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de familia, en la crianza de nuestros hijos y en el trabajo. O sea que el sometimiento al que Pablo nos está exhortando aquí, mis hermanos, a todos los creyentes de Éfeso en aquel momento y a nosotros, es esta relación de sometimiento mutuo que solamente es posible con la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y luego nos muestra cómo es que mostramos nosotros que verdaderamente estamos llenos del Espíritu Santo, que Cristo habita en nosotros. El hecho de que tú puedas someterte a otra persona en amor, en gracia, demuestra que el Espíritu Santo vive en ti. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al versículo 4, también escrito por el apóstol Pablo, nos ayuda también a entender un poco más la teología de Pablo en este sentido. Mira lo que dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, o sea, si ustedes tienen esta comunión con el Espíritu Santo, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor. ¿Cómo? Unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Quién quiere hacer esto voluntariamente? Ninguno. Esto es contracultural. Publica esto en Facebook y la gente te va a decir: qué estúpido eres. ¿Cómo te vas a someter a fulano o a sutano? ¿Cómo vas a hacer esto si lo que importa es que tú hagas lo que tú quieres y que todo el mundo se someta a tus pies para cumplir tu soberana voluntad? Pero según los versículos que siguen ahí mismo en Filipenses, versículos 5 al 11, vamos a continuar leyendo, el modelo por excelencia que le da forma a que modela para nosotros esta conducta es Jesucristo mismo, quien cuando se hizo hombre en su encarnación, en su muerte, Él se estaba humillando a sí mismo para cumplir el propósito de Dios de salvarnos. Mira lo que dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Fíjate, Cristo, estando desde la eternidad, siendo la segunda persona de la Trinidad, el único Dios en tres personas que existía en gloria, decidió humillarse a sí mismo al convertirse en un hombre mortal como tú y como yo. No se aferró a su gloria, sino que estuvo dispuesto a despojarse de ella para venir a servirnos. Pero tú y yo no estamos dispuestos a despojarnos de nuestra gloriecita que tenemos. Nos colocamos a nosotros mismos en un trono, en un pedestal en el cual somos inalcanzables y no podemos someternos a los demás. Pero ve lo que dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, ve cómo se humilla aún más. Se humilló él mismo, voluntariamente quiere decir esto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué fue Cristo a la cruz? Para morir por tus pecados, para pagar los pecados tus pecados que merecían tu muerte. Tú merecías ir a esa cruz, pero Él voluntariamente se ofreció, se humilló para ir a esa cruz en tu lugar. Eso es lo que está diciendo aquí. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió todo nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, que Él lo hizo para que tú y yo nos rindiéramos ahora delante del Señor Jesucristo. Él es el único digno de toda gloria. Él es el digno de que nos rindamos delante de Él. Y alguno de ustedes pudiera decir, pues claro, delante de Jesucristo yo sí me puedo rendir, pero de mi prójimo, no. Eso es un oxímoron, dicen los gringos. Eso es una contradicción total. Porque bíblicamente lo que vemos aquí es que tú no puedes decir, yo estoy sometido a Cristo, pero no me quiero someter a mi prójimo como Cristo me dice que debo hacerlo. Es una total contradicción. Así que desde esta perspectiva, someterse el uno al otro es ponerse humildemente como Jesús al servicio del otro. Efesios 5:21 nos está señalando, lo vuelvo a leer, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque de esto parte todo lo demás. Como veíamos la semana pasada, este es el combustible para tu vehículo. Tú eres un vehículo que debe moverse. Pablo está diciendo, tú muévete del punto A al punto B, y este punto A es de subidita porque te cuesta, no quieres hacer esto, no quieres someterte a nadie más. Pero el combustible que te va a hacer moverte del punto A al punto B es lo que Cristo ya hizo por ti inicialmente. Y lo hizo por amor. Y lo hizo, ¿sabes qué? Cuando tú y yo no éramos dignos de que Él lo hiciera. Lo correcto hubiera sido que Dios nos eliminara de la faz del planeta cuando nos rebelamos contra Él. Pero Él nos amó y decidió humillarse por nosotros. Así que este sometimiento debe ser por temor de Cristo, por una reverencia a Cristo, motivado por Cristo, quien se sometió en primer lugar a Dios para salvarnos. Y Pablo procede ahora sí a ilustrar cómo se ve esta sumisión en tres áreas sumamente importantes de la vida y la sociedad en la que tú y yo vivimos. Pablo nos muestra cómo el Espíritu de Dios que ahora habita en los creyentes, cambia por completo las relaciones culturales en términos de familia, trabajo, matrimonio, y las transforma en no solamente relaciones sociales, sino espirituales, en donde los derechos y responsabilidades son ahora valorados a la luz de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Hay algo que debemos entender. La palabra que se usa aquí para someterse tiene este contexto militar, viene de este ámbito militar y tiene que ver con subordinación. ¿Sí? Describe lo que llaman la cadena de mando en el ejército, ¿no? Donde se da una orden y se obedece. Y la manera en que está escrito nos muestra que es algo que se debe hacer constantemente. ¿Viste lo que leímos en Filipenses? Cómo Jesús Él mismo voluntariamente hizo todo esto por nosotros. Él decidió humillarse por nosotros. La manera en que está expresado entonces implica que nosotros mismos debemos ser aquellos que buscan colocarse debajo de la autoridad de otros. Este es el principio que Pablo nos está estableciendo. Como cristianos debemos vivir en humildad y en sujeción los unos a los otros. Y no dice aquí que sea porque el otro creyente lo merezca, sino por un temor reverente a Cristo. ¿Viste que no dice, sométanse los unos a los otros siempre y cuando el otro sea digno de que te sometas a él? Sirve al otro siempre y cuando el otro sea digno, se lo haya ganado, se lo merezca. ¿Cuál es la razón que nos da? ¿Por qué? Según versículo 21. Por reverencia a Cristo, por temor de Cristo. Así como Cristo vive sujeto al Padre, mis hermanos, también nosotros debemos vivir humildes y mansos en sujeción a Cristo y en obediencia a su palabra, someternos en todas estas áreas de nuestra vida. Ahora es importante también recalcar que esta sumisión no tiene nada que ver con inferioridad. La Biblia es completamente clara en eso. Si fuera así, Cristo al someterse al Padre estaríamos diciendo que no es igual al Padre, pero teológicamente, bíblicamente nosotros sabemos que Cristo es Dios. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un solo Dios en tres personas. Este misterio que jamás lograremos comprender, pero no es una relación
en donde haya una distinción entre uno que sea más valioso y otro que es menos valioso. Esta sumisión, cuando tú te sometes a otra persona, no es motivado por una falsa idea de que eres inferior a otra persona. Y es necesario hacer esta aclaración, porque incluso dentro de las mismas iglesias cristianas suele pasar esto, donde se suele colocar a ciertas personas de la iglesia como en un pedestal, y son los intocables, y son los superiores, y los demás son como sus siervos. Esto jamás debe ocurrir en una iglesia cristiana, pero Dios sí ha establecido ciertos roles que deben cumplirse. Así que la sumisión, mis hermanos, es una característica esencial de la vida cristiana. Si la sumisión no te caracteriza, tienes que, número uno, hacerte la pregunta, ¿soy verdaderamente creyente? O número dos, necesito pedirle al Espíritu Santo que me haga crecer en esto. Pablo procede entonces a decir, ahora vivan en esta sumisión, en estas áreas de su vida, de sus relaciones interpersonales. Pero hay otra cosa que hay que aclarar aquí, y es que este pasaje, en el contexto histórico en el que esta carta llega a los Efesios, es realmente positivo, porque muchos de ustedes, tal vez ahorita, incluso veo las caras de algunos así como que estamos leyendo un pasaje negativo. Pero esto de hecho es sumamente positivo. Este fue un mensaje radical, fue innovador, fue disruptivo en su momento. Porque ¿sabes qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Traer equilibrio en medio de una sociedad completamente desequilibrada. Para algunos, cuando leen esto, puede sonar a primera vista que esto está siendo machista, que está siendo autoritario, pero es porque no estás leyendo bien, y es porque no estás siendo un poco más profundo, y es porque tal vez no entendemos muchas veces el contexto histórico de la sociedad en la que vivían los Efesios. Pero si tú lees bien, lo que Pablo está haciendo aquí es radical, porque él se está dirigiendo primero a ¿quiénes? A las esposas, que eran las que se sometían a los esposos, a los hijos que están en sujeción a los padres, y a los siervos que están en sujeción a los amos. Eso no sucedía normalmente. Cuando tú mandabas una carta, lo que tú hacías era exaltar a la persona más importante en aquel tiempo. Todos estos temas de estoicismo y todas las filosofías griegas que exaltaban al que era más conocedor, al que tenía cierta autoridad, al que tenía riqueza incluso, al que tenía poder. Hasta nuestros días eso sucede. Pero Pablo se dirige primero a los más débiles o a los que están en sumisión. Pero también se dirige al esposo, al padre y al amo. Esto no sucedía en aquel tiempo, porque el amo, el padre y el esposo tenían el derecho a hacer lo que él quisiera. Bajo esa cultura eso era aceptable. Pero aquí lo que Pablo está haciendo es algo completamente diferente. Está volteando, de hecho todo el Nuevo Testamento nos muestra, si tú analizas, la economía del reino de Dios es al revés a la de este mundo. A ti y a mí nos encanta exaltar a quien tiene autoridad, poder y dinero. Y no voy a entrar en discusiones con eso, pero piensa un poquito en cómo tratas a quien tiene más dinero y a quien tiene menos dinero, a quien tiene una mayor posición y a quien tiene una menor posición social. Pero Pablo estaba de hecho trayendo este equilibrio, él estaba trayendo esta visión transformadora de todas las relaciones en el hogar conforme a la voluntad de Dios. Él estaba diciendo, es que en el reino de Dios las cosas son diferentes, son al revés. Y ahora sí, versículo 22 al versículo 33, cómo nos sometemos unos a otros en el matrimonio. No voy a profundizar mucho, porque este va a ser el pasaje base también para la conferencia de matrimonios la próxima semana, a la cual les insistimos, vengan, es fundamental que puedan estar los casados. Incluso si hay alguna pareja que esté considerando casarse pronto, pueden venir. Pero veamos la instrucción que Pablo da a las esposas y a los esposos. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y la razón por la cual está ligado 22 al 21 es porque de hecho en el original, en el griego, no aparece la palabra sujeción, es decir, no hay un verbo, sino que simplemente lo dice como las mujeres a los maridos.
¿sí? ¿Y a qué se refiere? A sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo. Ahora, este verbo someterse, ya lo entendimos, es tengan esta actitud de subordinación. Pero este mandato, mis hermanos, no significa, cuando le dice a la mujer, sométase a su marido como al Señor, no significa de ninguna manera que ahora el marido ocupa el lugar de Cristo o que tiene la misma autoridad que Cristo sobre la esposa. Cristo Jesús es la autoridad suprema sobre todo creyente. Vemos en 1 Corintios 7 como Pablo hace esta exhortación a evitar el divorcio y le dice, aún si estás casado con un inconverso, con una inconversa, permanece y da testimonio por si el inconverso o la inconversa se convierten. Pero si esta persona te impide ejercer tu fe en el Señor Jesucristo, pues el mejor camino será separarte. Si esta persona te está prohibiendo que tú ejerzas tu fe en el Señor Jesucristo. Así que no está diciendo este pasaje de Efesios que el hombre ahora toma el lugar de Cristo sobre la mujer. Cristo sigue siendo la autoridad suprema. Pero la sumisión de la esposa entonces se da en este marco de esta relación con Cristo que ella tiene, que la lleva a someterse a su marido independientemente de cómo actúe su marido. Y esta es la parte que a ustedes, hermanas, no les gusta. Y lo tengo que decir porque el texto lo marca. Y ahorita vamos con los hombres, ¿no? No estoy sobreenfatizando sobre las mujeres. Pero nuestra carne nos dice, no. ¿Cómo que no? Yo no me merezco eso. Pero esto sucede cuando nosotros no estamos contemplando lo que Cristo hizo en primer lugar por nosotros. Ese es el problema. Por eso es contracultural. Pega bien duro verdades como estas. Pero Jesús es el máximo ejemplo para las esposas de sumisión a la autoridad de Dios. Y el marido es llamado a ser la cabeza de ese hogar de manera semejante a como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pablo usa esta analogía y él dice que en esta analogía Cristo representa al esposo y la iglesia a la esposa. Por lo tanto, esto significa forzosamente que para el hombre ser el líder de ese hogar no significa ser un dictador, no significa ser un tirano, no significa otra cosa más que un líder espiritual e implica una responsabilidad que Dios ha colocado sobre nosotros. El hombre como cabeza es un asunto bien controversial y más en nuestros días, en nuestra sociedad moderna. Es controversial. ¿Por qué el hombre? Y ahora con estos movimientos woke que están tratando de meterle la idea a las mujeres de que tienen que ser iguales que los hombres, incluso sobrepasarlos y que no necesitan a los hombres. Hermanas, no crean esas tonterías y esas mentiras y esas falsedades. Dios ha diseñado todo de manera perfecta y Él ha dado un orden a las cosas. Ninguna de ustedes quiere, ni merece, ni tiene por qué ir a descargar un camión de cemento para poner un colado en un edificio que te provea techo y cobijo. Esa es una tarea que a nosotros los hombres nos ha encomendado y no nos hace ni superiores ni inferiores. Nos lleva a cumplir nuestro rol que Dios nos estableció. Pero existen estas controversias, yo creo por tres cosas, por lo menos. La primera es que no entendemos el liderazgo de servicio. Estamos muy contaminados en donde vemos mucho líder que es líder solamente porque alguien lo colocó ahí y porque tiene cierta autoridad, de la noche a la mañana le dieron cierta autoridad y no sabe qué hacer con ella y se vuelven estos tiranos, olvidando que el verdadero liderazgo es servicio. El verdadero líder es el que ve la necesidad y la suple. Cristo es el más grande modelo de esto. En segundo lugar, no nos gustan las sociedades patriarcales, como le llaman estos nuevos movimientos feministas, porque piensan que el objetivo es oprimir a la mujer. Y en verdad, en la práctica, eso llega a suceder. Pero eso no anula que el rol que Dios estableció es el hombre es la cabeza y la mujer debe
seguir a su esposo. Pero cuando el hombre cumple su rol de manera como Cristo sobre la iglesia, eso lo cambia todo. Y también algunos se sienten confundidos porque ven en la Biblia cosas como estas y dicen, pero ¿cómo es posible que el Señor pida que una mujer se someta a un hombre si mi marido es un bárbaro, mi marido es esto, es aquello, o no es un buen cristiano, o finge ser cristiano en la iglesia, pero en la casa es otra cosa? Bueno, es que es en relación a cuánto crees tú que ese diseño de Dios es el correcto, no en base al comportamiento de tu esposo, es en cuánto quieres ser fiel tú al Señor, no en cuanto tu marido lo merezca o no lo merezca. Por supuesto, hay cosas que son inaceptables. El abuso, el maltrato, la violencia es inaceptable. Yo mismo como pastor he aconsejado, y no nos ha tocado, pero yo he escuchado de iglesias donde hay pastores que llegan hasta intervenir, en donde llegan a rescatar literalmente a una hermana que está siendo violentada en su hogar y para separarla de ese marido. Sí, pero en términos de lo que este pasaje nos muestra aquí es que en el hogar cristiano la mujer quiere cumplir con el rol que Dios le ha establecido por lo que Cristo hizo por ella y no por si la otra persona lo merece o no lo merece. La respuesta entonces está en el Evangelio, la respuesta está en Jesucristo. Esta sumisión no manifiesta desigualdad. Hermanas, cuando ustedes se someten a sus esposos en el temor del Señor, Satanás va a querer susurrar, así como en Génesis 3, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de este fruto vas a ser igual que Él. No, Dios no se disgusta contigo, sino que Dios sabe que si tú te sublevas de tu marido vas a ser más libre, vas a poder hacer lo que tú quieras, se va a hacer más tu voluntad. Satanás apela todo el tiempo al orgullo. Así lo hicieron tus antepasados, así lo hizo tu mamá, así lo hace la cultura. Vive de esta manera, hazlo de esta forma. Tú eres más importante, no el diseño de Dios. Pero, mis hermanos, esta sumisión no te hace menos, hermana, en Cristo. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que la mujer es inferior, todo lo contrario, lo vamos a ver en un momento, sino que esta sumisión, en lugar de desigualdad, expresa un diseño funcional de cómo funcionan las cosas. A los que nos gustan los deportes y más los deportes en conjunto, de conjunto, podemos ver que es más o menos así el diseño que Dios dio al matrimonio. La esencia del juego en equipo es que todos hagan su parte. El matrimonio es así como un equipo que Dios diseñó, en donde Él instituyó y designó que el hombre sea la cabeza y la mujer esté siguiendo en sumisión al hombre que está liderando bien y en armonía. Eso trae las mayores bendiciones a un hogar, ¿sí? En su sabiduría Dios delegó al hombre, al esposo, el ser el líder, y la sumisión de parte de la esposa es sencillamente este reconocimiento de Dios dijo que es de esta manera y yo voy a seguir de esta manera. Pero el liderazgo del hombre, entonces, si ha de ser como Cristo sobre la iglesia, va a ser un liderazgo que sirve. Esto es lo que decía hace rato. No entendemos como cultura el liderazgo y pensamos que es enseñorearnos sobre los demás. Por fin tengo el puesto de jefe, ahora todos me deben servir a mí. Pero bíblicamente es, por fin tengo el puesto de jefe, Dios quiere que yo sirva a los demás. El verdadero líder ve la necesidad y la suple. Y no solamente es una necesidad económica, no es solamente traer para el chivo cada semana, sino es la necesidad espiritual. El hombre tiene que reconocer el papel que Dios le ha asignado. El modelo de liderazgo masculino, mis hermanos, del que habla Pablo es el amor de Cristo por su iglesia, un amor que se entrega, un amor que se sacrifica. Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa e inmaculada. Y después dice, el que cuida a su esposa, en pocas palabras, se está cuidando a sí mismo, debe cuidarla como cuida su propio cuerpo. No voy a profundizar más porque esto lo vamos a ver más en la conferencia,
Pero lo que está diciendo aquí, mis hermanos, es que los maridos somos líderes, siervos, no jefes, no patrones en nuestro hogar. Somos llamados a amar de manera sacrificial y a proveer como sacerdotes en nuestro hogar un ambiente espiritual en el que la esposa puede responder con gozo a su llamado de someterse a nosotros. Ustedes saben que yo siempre he dicho, no hay mujer en el planeta que se quiera resistir jamás a Cristo Jesús. Tú y yo como hombres somos llamados a esta Cristo semejanza, a parecernos cada vez más a Cristo. La mujer se va a parecer cada vez más a Cristo en la medida en que aprende a sujetarse a su esposo como Cristo al Padre. Y los hombres seremos cada vez más como Cristo en la medida en que amamos a nuestras esposas, como Cristo ama a su iglesia. Mira cómo Cristo nos sustenta, nos guarda, nos cuida. Mira cómo Él dio su sangre en esa cruz para redimirnos. Es un llamado sacrificial a buscar el bien. El propósito que esto tiene es que la esposa pueda crecer y florecer como la obra hermosa que Dios creó para nosotros. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor en Génesis 2. Y tiene razón. Yo no puedo concebir mi vida sin mi esposa. Es como, o sea, mi vida sería totalmente caótica. Pero termina Pablo diciendo aquí que este llamado del esposo y de la esposa, en la medida en que cada uno cumple su rol, mis hermanos, lo que hace es ejemplificar al mundo lo que Cristo está haciendo por su iglesia. Cuando vivimos el matrimonio de esta manera, el mundo puede ver que hay un Salvador que está redimiendo a esta iglesia. Y esta iglesia, mis hermanos, es infiel. No solo Gato y Moroleón. La iglesia universal se caracteriza porque somos infieles. Y Cristo permanece fiel para con nosotros, cuidándonos y guardándonos. ¿Qué pretexto pudiéramos tener nosotros para no permanecer fieles a nuestras esposas? ¿Qué pretexto pudieran tener las esposas para no permanecer fieles a Cristo sometiéndose al Señor? Mis hermanos, como cristianos, sometiéndose a sus maridos, debemos vivir nuestros matrimonios en sumisión y en Cristo semejanza. Y esos matrimonios van a tener hijos y viene el conflicto de criar a esos hijos. ¿Cómo nos sometemos unos a otros como padres e hijos? El texto es claro, continúa con esta segunda aplicación, padres e hijos, y a los hijos les manda a obedecer. Si tú tienes padres, tu llamado es a obedecer, a someterte a tus padres, a honrar a tus padres, y dice el texto porque esto es justo. Vivimos en sociedades tan fragmentadas porque familias débiles producen sociedades débiles, pero familias fuertes producen sociedades fuertes. Pablo les recuerda a los hijos que deben someterse a sus padres, obedeciéndolos, honrándolos. Y a los padres les recuerda que no somos la autoridad suprema sobre nuestros hijos. Tus hijos no son tus hijos. Ahorita te voy a decir por qué. Esta obediencia a los padres también tiene un límite. Es decir, Jesús dijo en Mateo 10, versículos 34 a 39, que el evangelio traería división incluso entre las mismas familias. Algunos de ustedes han experimentado que en su familia te dicen, porque te hiciste cristiano, ya no perteneces a la familia, estás desheredado, ya no queremos saber nada de ti. Si tu padre te manda a no tener fe en el Señor Jesucristo, eso es algo en lo que no debes honrar a tu padre. Pero esto no quiere decir que te rebeles contra tu padre. El mandato sigue siendo el mismo. Siempre debes honrar. Y honrar significa traer peso, dar respeto, dar valor sin importar la edad o la circunstancia. Mis hermanos, pensemos en cuántas veces no hemos sido nosotros aquellos que somos fieles al Señor cuando no honramos a nuestros padres, tal vez con nuestras decisiones. Cuando eres niño, cuando eres un joven, cuando eres un adolescente, tal vez luchas más con la tentación de no obedecer ciertas órdenes que se te dan. Pero ¿qué de cuando crecemos y olvidamos que debemos honrar a Dios con nuestras decisiones, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de representar a nuestros padres allá afuera?
Vivimos en una sociedad que ha hecho las cosas al revés, que ha exaltado los roles, ha invertido los roles que Dios estableció. En la medida en que esta sociedad ha colocado a los hijos por encima de los padres, que se convierten en pequeños dictadorcitos a los que los padres sirven todo el tiempo y que existen solamente para suplir todos sus caprichos y necesidades. En la medida en que nuestra sociedad ha hecho eso, mira la sociedad en la que vivimos. Somos llamados a honrar a nuestros padres. No hay padres perfectos y no hay hijos perfectos. Pero Pablo cita en el versículo 2, el quinto de los 10 mandamientos que están en Éxodo 20, diciendo: honra a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa, para que tengas larga vida sobre esta tierra. En primer lugar, Pablo nos está diciendo aquí, no es para que tú personalmente llegues a 105 años. No es tanto ese el sentido de él para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Está hablando como de manera comunitaria. En la medida en que el pueblo de Dios, en la medida en que las sociedades vivan de esta manera, tendremos mejores sociedades y más longevas. Mira cuánta muerte hay a nuestro alrededor y cuántos miles de jóvenes están muriendo porque no aprendieron a honrar a sus padres desde sus casas. Jóvenes, el Señor les ama. Niños, el Señor les ama y Él quiere que ustedes aprendan a honrar a sus padres desde ahora que son pequeños, porque eso los capacita y los prepara para vivir una mejor vida, para enfrentar la vida real y para cosechar bendición en sus vidas. Pero luego Pablo, en la última parte de la exhortación de hijos y padres, le habla a los padres. Y ahí está hablando específicamente a los padres hombres y nos está diciendo: no hagamos que nuestros hijos caigan en ira. Otros pasajes lo dicen como: no exasperen a sus hijos. Algo que tenemos que entender es que así como Dios nos estableció como líderes de la familia, nuestro rol es ser administradores responsables de la vida de nuestros hijos, criándolos, dice el pasaje, en disciplina según el Señor, en enseñanza según el Señor. No podemos nosotros tomarnos la libertad de maltratar a nuestros hijos, de insultar a nuestros hijos, de abusar de nuestros hijos. Por eso digo que este pasaje fue contracultural en aquel momento, porque en aquella sociedad era bien visto que el padre hiciera lo que bien le parecía con sus hijos. Algunos hasta se deshacían de sus hijos si nacían con alguna deformidad o si simplemente no les parecía cómo estaban viviendo sus hijos. No podemos ni tenemos la libertad de ejercer ninguna disciplina injusta sobre ellos, de desatar toda nuestra ira sobre ellos, sino de formarlos de una manera en la que todo lo que hagamos los conduzca al Señor. No somos la autoridad máxima sobre nuestros hijos, somos mayordomos de los hijos de Dios que Él nos ha dado. Eso es completamente diferente. No somos los que imponemos nuestras reglas, somos administradores. Por lo tanto, no vamos a criar a nuestros hijos en nuestras preferencias personales, sino en las verdades espirituales reveladas en las Escrituras, en el Evangelio. No es para decirles: mira, es que a mí mi abuelo me enseñó que el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal, entonces por lo tanto tú tienes que, bueno, eso no está tan mal, pero si eso implica que trates a la mujer de esta manera y de esta otra manera, todas las ideas preconcebidas que tú tengas que sean adoptadas de esta cultura que es contraria a la voluntad de Dios, tienes que dejarlas afuera. Y tienes que instruir a tus hijos en la instrucción y en el temor del Señor. Nuestros hijos no tienen que ser pequeños, no tienen que ser los minimis, no tienen que ser como nosotros, deben ser como Cristo. Debemos encaminarlos a que vivan vidas que agraden al Señor. Tenemos que encaminarlos por medio de la palabra a que ellos se desarrollen y que desarrollen sus vidas y que ellos desarrollen enseñándoles la palabra, trayéndolos a la comunión de la iglesia, haciéndolos que oran con ellos de día, de noche y que están instruyéndolos en la palabra del Señor, de tal manera que ellos generen esas convicciones personales y esa fe personal
y no que estén viviendo solamente sobre un reglamento que les estamos imponiendo. Sabes que muchos de los jóvenes más rebeldes, como yo lo fui en su momento, surgen de hogares cristianos conservadores donde simplemente se establecieron ciertas reglas y ciertas leyes. Cuando eso pasa, es como una palomita que ha estado encerrada por años en una jaula y le abre la jaulita y sale disparada, ¿no? Es como, dice el texto, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Criarlos significa denles de comer hasta la madurez. Esa es la connotación. Es nuestra responsabilidad, mis hermanos, ayudar así como a nuestras esposas, a nuestros hijos en su crecimiento espiritual, a procurar que ellos desarrollen y encuentren los dones que Dios les ha dado y que crezcan en madurez espiritual para que ellos se conviertan en aquello que Dios quiere que sea y no en esos minimis que mucho daño le van a hacer a nuestra sociedad. Es mediante la instrucción del Señor y su palabra. Los hijos deben obedecer a los padres y los padres criar en el temor del Señor a los hijos. ¿Ves cómo estandariza? ¿Ves cómo no es un tema de quién es superior y quién es inferior? Es como ambos cumplen con el rol. En igualdad cumplen con el rol que Dios ha establecido para cada uno. Así que como cristianos debemos vivir nuestra crianza de los hijos en sumisión y Cristo semejanza también. Y finalmente en el trabajo. Ahí le repartieron un artículo pequeño que imprimimos para que ustedes puedan profundizar un poco más en el tema de la esclavitud, porque aquí está hablando de siervos que eran esclavos, y no quiero pasar tanto tiempo en eso, léalo después en su casa, porque cuando llegas a este tipo de textos surge la controversia de la esclavitud, y tengan un poquito de paciencia porque ya me extendí un poco más de tiempo, pero esto es importante. Es importante dejar clara una cosa: la Biblia no promueve la esclavitud. La Biblia no promueve bajo ninguna circunstancia la esclavitud. Pero aquí cuando habla a los siervos, está hablando a los esclavos que tenían algunos cristianos en aquel momento. Esto era parte de la cultura en aquel tiempo, pero la Biblia no promueve esta esclavitud. En ese artículo que tienen ahí, ustedes van a poder ver textos de Éxodo, de Levítico y de toda la Escritura, donde Dios no promueve ni permite la esclavitud, pero dado que existe, la regula, ¿sí? Establece límites, establece condiciones. Le dice a los amos cómo deben tener cuidado de sus siervos, cómo deben darles descanso, cómo incluso deben ser castigados si ellos los maltratan, cómo deben ser castigados si cometen abuso sexual, cómo deben liberarlos después de cierto tiempo. Esto es algo que existía en la cultura y también existía en los tiempos de Pablo, pero este no era el momento, por medio de esta carta pública, de oponerse a ese sistema que ya estaba impuesto. Pero sí, nuevamente Pablo dice, hey, pero dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no podemos vivir igual que allá afuera. Basta con investigar cómo fue, de hecho, la fe cristiana y las convicciones cristianas las que llevaron a la abolición de la esclavitud en todo el mundo muchos años después. Pero la Biblia habla desde el principio. Lo que Pablo está escribiendo aquí, otra vez, es disruptivo, porque en aquella cultura los esclavos no tenían ningún derecho ante sus amos. Eran vistos como objetos que ellos podían comprar, usar y desechar como ellos quisieran. Pero ve lo que Pablo está diciendo aquí a unos y a otros. Ustedes, siervos, vivan de esta manera, y ustedes, esclavos, traten a los siervos considerando que ustedes también son siervos de Cristo. Que tanto él como tú, los dos, son siervos de Cristo Jesús. Así que los siervos son llamados a obedecer como al Señor, a trabajar con integridad, sin robar a sus patrones, con sinceridad, con alegría incluso. Y dice ahí, no solo cuando los vean, sino como agradando al Señor. Y si tú revisas ese pasaje en los versículos 5 al 8, lo que hace es poner siempre a Cristo como el paradigma. En todos los versículos 5 al 8 se menciona a Jesucristo, así como Cristo, porque Cristo ya lo hizo por ti. O sea que tener esta perspectiva cristocéntrica, mis hermanos, como creyente nos lleva a entender una cosa: todos somos iguales.
Si alguien tiene más dinero o otra posición, no es superior a nadie. La Biblia siempre ha pugnado por la igualdad. ¿Hay diferentes roles? Sí. Dios en su providencia y su soberanía ha permitido que unos tengamos una posición en un lugar y otros otra. En la familia, en el trabajo, en todas las áreas de la sociedad. Pero todas estas relaciones deben vivirse en la contemplación de que lo hacemos en sometimiento a Cristo. Que Cristo está observando cómo somos empleados y cómo somos empleadores. Cómo somos esposos y cómo somos esposas. Cómo somos hijos, cómo somos padres. En Cristo, como dice Gálatas 3:28, ya no hay esclavo ni libre, sino que todos son un solo cuerpo. Y en Efesios la unidad es algo súper importante. Es un tema central en toda la carta de los Efesios. Y vemos aquí que Pablo, cuando está diciéndonos vivan de esta manera, vivan de esta manera porque al hacerlo de esta manera preserva la unidad que Cristo ya ganó para ustedes. Así que como cristianos, mis hermanos, nosotros debemos vivir nuestros trabajos en sumisión y Cristo semejanza. Si somos empleados, hacer lo que nos corresponde como para el Señor. Y si somos amos, recordar que tenemos el mismo amo que nuestros empleados en los cielos. Así que Pablo establece este principio para todos. Sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo. Y como ya vimos desde el principio, no es una mera imitación de Jesús. Póngase de pie, por favor. No es una mera imitación de Jesús, porque lo único que haríamos nosotros sería una chafa imitación de Jesús. No podemos, sino es más bien trabajar en comprender, mis hermanos, en la dimensión de lo que Cristo logró para nosotros mediante ese sublime acto de sumisión a la voluntad del Padre. Fíjate, Cristo se sometió a la voluntad del Padre, que era salvarte a ti y salvarme a mí, por medio de que Él se ofreciera como un sacrificio. Jesús en obediencia se sometió al Padre y por amor a ti se sacrificó en esa cruz por ti. Ese es el combustible que nosotros tenemos. Es su amor por nosotros y su obediencia al Padre lo que nos capacita para nosotros, en obediencia al Padre y amor al prójimo, someternos los unos a los otros. No podemos desligar esto de todo lo que Pablo ha venido diciendo. Esta es tu nueva realidad en Cristo. Por medio de eso que Cristo hizo, ustedes ya son hijos de Dios. Son parte de la nueva humanidad que Dios está conformando por medio de Cristo, que irá a vivir a ese reino glorioso que Él establecerá finalmente cuando Cristo regrese. Lo cantamos hace rato. Él va a regresar y va a establecer su reino perfecto. Hará todas las cosas nuevas. Ya no habrá más llanto, ni temor, ni dolor, ni tristeza, ni enfermedad, porque ya no habrá pecado. Ya no vamos a ser capaces de dañarnos los unos a los otros con este egoísmo y con esta maldad. Pero en lo que eso sucede, Él nos está diciendo: ahora ustedes vivan con la perspectiva de esa realidad, que es su realidad ya presente, pero que está por consumarse. Comiencen a vivir de esta manera. Cristo murió para unirlos en su cuerpo. No vivan ustedes de una manera que divida el cuerpo de Cristo. Vivan sometidos a Cristo, vivan en sumisión los unos a los otros. Si nosotros aplicamos este principio al matrimonio, a la crianza de los hijos, en nuestros trabajos, esto sí va a transformar nuestra sociedad. Esto sí tiene el poder de establecer sociedades fuertes, congruentes, justas. Porque el propósito unificador de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, está en marcha. Y tú y yo somos motivados también a vivir de esta manera. Vimos en Efesios 1, Dios tiene este gran plan. Él va a reunir todo debajo de Cristo. Y Él va a hacer una nueva creación y una nueva humanidad que irá a vivir allí. De eso se trata todo esto, de eternidad. Es metafísico este asunto. Es ontológico, es en términos de vida después de la muerte. Y Dios está haciendo eso, y su máxima obra es esto que ves aquí, esta iglesia. O sea, date cuenta, la historia es todo lo que Dios está haciendo para redimir en Cristo, comprar por medio del sacrificio de Cristo a aquellos que irán a habitar en esa eternidad con Él en perfección. No, ya lo saben, no en nubecita con
tu túnica blanca, tu aureolita y tu arpita. No, es en el mejor mundo soñado. O sea, piensa en lo mejor que tiene este mundo multiplicado por N cantidad de veces. En ese lugar van a habitar aquellos que Dios está escogiendo y que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. A esos que Dios está salvando los está integrando en un solo cuerpo en su iglesia. Eso somos tú y yo. Pregunta, ¿por qué querríamos nosotros vivir de una manera que es divisiva en nuestros matrimonios, en nuestra crianza de los hijos y en nuestros trabajos? Si lo que representamos es que Dios está uniendo todo nuevamente. El estilo de vida que nosotros tengamos conforme a las enseñanzas de Cristo, mis hermanos, va a transformar nuestras relaciones interpersonales y va a transformar esta sociedad. En la medida en que tú y yo vivamos como iglesia, fieles a nuestro llamado, a nuestra vocación, vamos a hacer un testimonio vivo de esta voluntad de Dios. Y no es para que la gente diga, ay, mira qué bonito matrimonio tienen. Ay, ellos nunca se pelean, nunca tienen problemas. Eso no existe. Pero en un matrimonio, en una familia, en un trabajo donde hay sumisión los unos a los otros, las diferencias quedan aparte y ambos recuerdan, sí, pero Cristo murió por mis pecados. Sí me ofendió, pero Cristo murió por mí. Yo ofendí a Cristo y Él se entregó por mí. Si Él, que es infinito en gloria, se humilló por mí, ¿cómo no voy a yo perdonar a mi prójimo? ¿Cómo no voy a amar a mi esposa? ¿Cómo no me voy a someter a mi esposo? ¿Cómo no voy a obedecer a mis padres? ¿Cómo no voy a criar a mis hijos en sumisión? ¿Cómo no voy a ser un buen trabajador en mi empresa para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros? Solo para eso. Y para que ellos sepan que hay una esperanza para ellos también. Hermanos, como cristianos debemos vivir nuestros matrimonios, familias y trabajos en sumisión y en Cristo semejanza.